El sistema energético se transformó con la invasión rusa de Ucrania. Está surgiendo lo que se conoce como la flota fantasma. Hay nuevos propietarios de barcos y nuevas empresas navieras que nunca antes habíamos visto. Todas aquellas personas que están involucradas en este negocio están eludiendo exitosamente las sanciones que se habían impuesto. Ahora, Rusia ha destronado a Arabia Saudita como uno de los mayores proveedores del mundo. Y en términos de comercio se ha convertido en un peso pesado. Este es un negocio que ha creado multimillonarios. Hasta los más conservadores estiman que al menos $5.000 millones al año se invierten en este negocio clandestino que involucra a personas desconocidas. Pero se cree que gran parte de ese dinero se destina a intereses rusos. Esta situación significa un problema increíblemente difícil para los políticos de Occidente, más que nada porque están aterrados de que los resultados de las elecciones se vean afectados por los precios de la energía que están en alza. Ser testigo de este negocio clandestino fue sorprendente y puso en tela de juicio si se trata solo de la punta del iceberg. Esta es una historia que comienza en las manos de los más poderosos de Bruselas, Washington y el Kremlin. Luego pasa por oficinas administrativas que se encuentran en Singapur y Dubái, en donde están los intermediarios misteriosos. Y finalmente se reparte al mundo a través de un sistema de transporte turbio. Durante décadas, la economía de Europa ha dependido del gas y el petróleo provenientes de Rusia. Y de repente, las personas quieren cesar con esas relaciones comerciales, principalmente porque Rusia recientemente ha lanzado un ataque ilegal e injustificado contra un país europeo. Europa piensa que debería dejar de comprar petróleo y gas rusos, pero la gente también se da cuenta de que de esa forma aumentaría el precio de esos productos básicos. Así surgió la idea del precio límite. La medida del precio límite es un mecanismo que intenta garantizar que el precio del petróleo ruso no se dispare. El objetivo de esa regulación es privar a Rusia de recibir ingresos y al mismo tiempo permitir que su materia prima siga comercializándose. Si alguien paga $60 por barril puede acceder a los servicios occidentales. Eso incluye buques petroleros griegos y seguro de Londres, Bermudas o Nueva York. Pero si alguien paga $60 y un centavo, no hay trato. La intención era incentivar el flujo de petróleo, pero a la vez reducir los ingresos de Putin. Y si bien es una idea interesante, es bizarra y difícil de llevar a la práctica. Y por eso muchos pensaron que fracasaría. En los primeros 4 meses del 2023, el déficit presupuestario de Rusia fue mayor de lo que se suponía que fuera para todo el año. Así que durante los primeros 6 meses del año, el precio límite funcionó como se esperaba. Pero luego, a medida que fue avanzando el verano, se comenzó a superar ese límite. Las exportaciones de petróleo de Rusia alcanzan miles de millones de dólares al año. El petróleo crudo tiene 2 precios principales. Hay un precio de exportación y hay otro precio de importación. Desde la guerra, el precio de exportación ha sido mucho más bajo que el precio de importación. Por lo tanto, lo que ha generado esa situación es que haya una enorme cantidad de dinero que no sabemos exactamente a qué se destina. Hay que tener en cuenta que el precio del petróleo ruso en todo el mundo está por encima del precio límite. Por eso es difícil pensar que cualquier barco sea legítimo. Entonces, la política que está establecida no es suficiente para limitar el flujo de dinero hacia el Kremlin. Sin embargo, esa situación ha creado este mundo misterioso, que está canalizando miles de millones de dólares a una red de propietarios de barcos y comerciantes de los que realmente sabemos muy poco. Por supuesto que hay reglas y se supone que hay que cumplirlas, pero la realidad es que la gente está haciendo la vista gorda con respecto a este asunto.
Una vez que la regulación de precios límite entró en vigencia, el mundo de la energía se reorientó rápidamente. Pero surgió lo que se llama la flota fantasma. Las empresas navieras rusas empezaron a comprar petroleros viejos y oxidados que en realidad deberían haber sido descartados, y estaban haciéndolo a un ritmo muy acelerado. La flota fantasma está compuesta por cientos de barcos adquiridos por completos desconocidos. Y su objetivo es transportar petróleo ruso. Una gran parte de la flota, probablemente casi toda, tiene algún tipo de componente turbio. Y ese factor sospechoso puede estar relacionado con el seguro, el propietario del barco o el operador. La realidad es que siempre habrá algún misterio con respecto a la flota. Lo que está sucediendo es que Rusia está obteniendo petróleo de sus propios puertos. De allí se lleva a una bahía en el sur de Grecia, desde donde se traslada a otros petroleros que luego transportan el mismo petróleo hasta los países que compran esa materia prima, que generalmente son China e India. Gracias a un seguimiento que hicimos de la flota de petroleros, concluimos que muchos de ellos se dirigen a esta bahía griega. Lo único que sabemos con seguridad es que están transfiriendo petróleo ruso, pero queremos ir hasta allí para saber con exactitud cómo son las operaciones. La industria naviera existe desde hace mucho tiempo. Es uno de los oficios más antiguos, y quienes lo ejercen son muy ingeniosos. Rusia todavía necesita llevar su petróleo a China e India. Y es por esa razón que depende en gran medida de la flota fantasma para llevar su producto a los clientes. Lo que sucede es que China e India, por ejemplo, compran un cargamento de petróleo y lo pagan a un precio que puede variar considerablemente dependiendo de varios factores. En otras palabras, cada cargamento incluye gastos que se pueden tanto inflar como desinflar, según las distintas necesidades de cada comprador. Por esa razón, se puede lograr que el precio del flete esté por debajo del límite, porque todos sabemos que hay muchas formas de establecer un valor. Las refinerías chinas están tomando todo el petróleo que pueden. Su consumo de ese bien se incrementó en un promedio de alrededor del 25%. Y para la India, este aumento es aún más significativo. Porque antes de la guerra, ese país prácticamente no compraba crudo ruso, y ahora está importando entre 1,5 y 2 millones de barriles por día. Entonces, el petróleo ruso se envía a una refinería en la India y se convierte en gasolina. Pero según las reglas y sanciones de la industria, una vez que el crudo se convierte en gasolina, ese producto ya no es ruso. Y gran parte de ese combustible está destinado para usarse en India, que ahora exporta mucho de ese bien de regreso a Europa. Entonces, ese negocio está generando otra forma en la que el petróleo ruso puede comercializarse en todo el mundo de manera completamente libre. Tanto la gente como los comerciantes están ganando dinero con esto, al igual que los refinadores indios y los rusos. Soy uno de esos dinosaurios que todavía leen en papel. La verdad es que es extremadamente difícil alentar a aquellos testigos de este negocio en el que se derrochan enormes cantidades de dinero a tomar cartas sobre el asunto. Somos parte de una industria que está autorregulada, y eso es parte del problema. Es muy fácil darse cuenta cuando el beneficiario de este negocio es sospechoso o directamente desconocido. Si alguien está pagando por una materia prima, debería estar alerta. Pero en cambio, los comerciantes están participando en esos negocios turbios. Esto tiene que parar. Están apareciendo nuevos comerciantes y nuevos operadores. Hay muchas casas de corretaje de barcos grandes que tienen oficinas en Dubái, y sabemos que están creando más sedes para seguir operando, lo que me da la pauta de que van a seguir lavándose las manos. Sin embargo, prefiero no dar nombres.
Cuando vas a un restaurante o ingresas a un ascensor, el ruso es el idioma que más se escucha. Dubái siempre ha sido un sitio de riqueza, un lugar extravagante en el que a las personas les gusta derrochar sus fortunas, pero definitivamente su nivel se ha elevado en los últimos años. Porque una gran cantidad de entidades, cuyos beneficiarios propietarios finales tenían empresas que estaban ubicadas en ciudades como Ginebra, Londres o Singapur, ahora han trasladado sus operaciones a Dubái. Dubái está funcionando como la base principal a la que se mudan múltiples equipos y se transformó en la sede de muchas nuevas empresas. Además, estas entidades están ocultando la estructura de propiedad de sus empresas, con el objetivo de minimizar las probabilidades de que su propietario beneficiario final pueda estar bajo algún tipo de sanción o enfrentar repercusiones legales. En la industria del petróleo siempre ha habido intermediarios. Por ejemplo, para un refinador en China es más fácil pedirle a un comerciante conocido un cargamento de petróleo ruso que llamar a Rosneft para pedírselo. Entonces esos intermediarios siempre han existido y trabajan para empresas muy grandes. Pero después de la invasión, esos comerciantes quisieron dejar de formar parte de la comercialización del petróleo ruso. Hay un nuevo grupo de intermediarios que ha surgido realmente de forma muy rápida. Muchos de esos comerciantes ahora están ubicados en Dubái, que es una jurisdicción que siempre ha estado muy dispuesta a recibir a los rusos y también a seguir haciendo negocios con ellos. La realidad es que nos hemos dedicado bastante a analizar a muchos de estos comerciantes, ya sea que fueran los propietarios legítimos o los beneficiarios finales de estas empresas o no. Pero la única conclusión a la que hemos llegado es que hay mucha gente que descubrió cómo ganar dinero con este negocio. Entonces, en teoría, un comerciante gana 10 o 15 millones de dólares al vender un solo cargamento. Este es un negocio que ha creado multimillonarios. La principal preocupación de Washington, por ejemplo, es cuánto del dinero extra que proviene de este negocio está regresando a Moscú y qué cantidad de eso está terminando en las manos del Kremlin para financiar los esfuerzos bélicos de Rusia. Ahora nos encontramos en el Golfo de Laconia. Hemos viajado aproximadamente 2 horas en bote para llegar hasta aquí. Y vinimos principalmente con el objetivo de conocer un centro de comercio de petróleo ruso. Haz una toma de esos barcos. Allí hay 2 barcos petroleros. Están transfiriendo petróleo de uno a otro. La operación se lleva a cabo de la siguiente manera. Estos barcos vienen cargados desde Rusia. Cada mes transportan millones de barriles de petróleo. Entonces, otro barco se acerca y luego pasa un par de días transfiriendo la carga de uno a otro. Esta es conocida como la flota fantasma. Hay 2 petroleros cuyos propietarios se desconocen. No se sabe exactamente con qué tipo de seguro cuentan, y el pabellón es igual de sospechoso. Por eso a esta flota de barcos se le dio el nombre que tiene. Cuando llegamos a esta bahía, esperaba ver algunos petroleros. Ya los habíamos visto gracias a sistemas de seguimiento por satélite. Lo que me sorprendió fue ver una de las embarcaciones más notorias de la flota global que estaba junto a otro petrolero, pero que no podíamos distinguir a través de los sistemas de seguimiento globales. Allí se pueden ver 2 petroleros, uno negro llamado Simba y otro rojo llamado Turba. Ahora, este es un sistema de seguimiento global que funciona a partir de una señal de identificación automática, y a través de este dispositivo solo se puede ver un barco, que es el Simba, pero no hay rastros del Turba. Pero si miramos más lejos, podremos notar que el Turba está a unos 7 kilómetros de distancia y que ha estado emitiendo una señal. Este tipo de comportamiento se denomina suplantación, y es una técnica que altera el sistema de identificación automática para que la señal aparezca en un lugar que no es el real. Hay personas que quieren que ese barco parezca estar en otro lugar. No sabemos por qué lo están haciendo,
pero esto significa que hay algo que quieren esconder. Cualquier operador puede no estar completamente cómodo con el hecho de recibir petróleo que haya tenido origen en Rusia, y tal vez solo quiera ocultarlo para poder importarlo sin que las autoridades indaguen demasiado. Comparar la realidad con lo que vimos en el sistema de seguimiento fue realmente impactante, y me hizo cuestionar qué otros misterios habrá por develar. La flota fantasma está creciendo, y como el precio del petróleo superó los $90, hay una brecha cada vez mayor con respecto al precio límite. Entonces, el crecimiento de este negocio ilegal está creando un panorama muy favorecedor para aquellos que se están dedicando a es decir, para los vendedores de petróleo clandestino. Las sanciones francamente no están funcionando, solo queda atrapar a los culpables de este negocio ilegal. Entonces me temo que las medidas de penalización que se han establecido son completamente ineficientes. O mejor dicho, las personas están evitándolas. Y realmente están encontrando la manera de salirse con la suya. Tanto China como India han establecido una cadena de suministro completamente diferente para garantizar que el crudo ruso continúe fluyendo, sin importar si el precio al que lo compran se encuentra por debajo o por encima del límite establecido. Entonces, estos dos países han creado todo un mercado que funciona bajo sus propias reglas, que es completamente independiente de los servicios que ofrece la Unión Europea o el resto del mundo occidental. Por lo tanto, la regulación de precios ya no afecta tanto los flujos de crudo, porque los dos mayores clientes del petróleo ruso han encontrado una forma de comercializar por afuera del sistema que es realmente muy viable y que funciona perfectamente de acuerdo con sus intereses y necesidades. El petróleo está fluyendo. Rusia está muy dispuesta a vender crudo y China e India a comprar su producto. Y también están los intermediarios, que son quienes hacen realidad las transacciones. Ese barco se ve en muy malas condiciones, está muy oxidado. Hay que considerar que se supone que ese petrolero debe transportar 1 millón de barriles de petróleo. Utilizar ese barco es arriesgado, y el rojo es aún más viejo. El Turba es, sin lugar a dudas, uno de los peores petroleros de la flota. Ya debería haberse desmantelado. Creo que ha superado por mucho el final de su vida útil comercial. Detrás de mí hay un hermoso pueblo que depende del turismo. Hay muchos restaurantes, hoteles y actividad pesquera. Lo último que necesita esta industria sería lidiar con un derrame de petróleo. Lo peor que podría pasarle a una zona turística como esta es que un viejo barco petrolero oxidado derrame su carga en este golfo y que eso tenga un gran costo ambiental. Además, hay que dejar algo bien en claro, y es que ninguna compañía de seguros realmente garantizó poder pagar cualquier gasto para cubrir la compensación que estas personas necesitarían si eventualmente algo llegara a salir mal. Mis preocupaciones son que habrá accidentes grandes y horribles, y que muchas personas inocentes saldrán lastimadas. Teníamos 600 o 700 barcos, más del 10% del tamaño de petroleros, que ahora están en la flota fantasma. Y yo creo que la existencia de esta flota es realmente un motivo de preocupación para otros marineros y para otras personas que tienen que enfrentarse a esta. Conocemos la arquitectura de la flota fantasma y la comunidad misteriosa de comerciantes de petróleo y son tal como los hemos descrito. Pero ¿cuánto se les está pagando a las personas involucradas? Están ganando más que antes, porque a medida que la gente se siente más cómoda con este nuevo negocio, hay más razones para seguir ejerciéndolo. Y hay evidencia de que ahora se está negociando mucho más petróleo por encima del precio límite. Controlar esta flota fantasma es un desafío complicado. Este es un negocio que no está sujeto a las reglas occidentales. Sinceramente, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer para prohibirle transportar petróleo a alguien en un país extranjero con el que no tiene ningún tipo de vínculo. Este negocio clandestino es realmente una situación muy difícil de controlar. Lo que sí sé es que nadie hace nada al respecto,
Y eso es lo que más me molesta de todo esto. Y la culpa de este problema la tienen las autoridades. Porque establecer sanciones no sirve de nada si no se van a implementar correctamente. Estados Unidos actuó y sancionó a un par de entidades muy pequeñas, pero la realidad es que eso no fue suficiente para abordar el problema por completo. Creo que mucha gente está esperando que intervenga más en este asunto. Pero se mantendrán las sospechas de que lo que realmente le importa es mantener el flujo de petróleo activo. Cuando se estableció la regulación del límite de precios, se acordó revisarla regularmente. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Pero según me han explicado, los Estados miembros de la Unión Europea se han reunido para discutir este asunto, y se habló de que la regulación de precios estaba en pie y de que no se había reducido. Creo que hay nerviosismo por no querer generar controversias, y no creo que nadie quiera hacer algo que pueda llegar a alimentar la inflación en todo el mundo. Todo el mundo entiende que Rusia es un gran productor y exportador de petróleo, y que todos realmente necesitamos su producto. Y si hay algo de lo que estoy completamente segura, es que lo último que cualquier consumidor del mundo querría es que se corte el suministro de petróleo de Rusia. En cierto sentido, esto fue un intento de tener lo mejor de ambos mundos. Se procuró tener un régimen de sanciones que castigara a Rusia pero que no perjudicara a la economía mundial. Y de alguna manera, tuvo éxito. Porque la economía del mundo tiene sus problemas, pero el precio del petróleo no es de los más graves. Pero por otro lado, Rusia no solo no está siendo castigada, sino que las sanciones que podrían aplicarse tienen consecuencias no deseadas, y estas pueden llegar a ser realmente desagradables. Hay muchos incentivos para hacer trampa. Las multas son insignificantes. Hay intenciones de que esto fluya. Ese es el objetivo. Está muy claro cuál es el verdadero deseo del G7. Y es sin ningún lugar a dudas priorizar el libre flujo de petróleo. Esa es la cruda verdad. Es evidente que si el petróleo sigue fluyendo, si su precio se mantiene en alza, y si más de ese bien se sigue negociando por encima del precio límite, el Kremlin continuará enriqueciéndose y usará gran parte de ese capital para comprar armas y para pagarles a los soldados. Esta es la línea de defensa oriental de la OTAN. Las tensiones están al límite. Y aquí en los países bálticos, la alianza militar está construyendo una presencia avanzada para contrarrestar a un país. Es muy probable que Rusia intente poner a prueba a la OTAN. Todo dependerá de la cantidad de oportunidades que le demos. Si bien el despliegue de las tropas llama bastante la atención, hay un número que es mucho más significativo. 2%. 2%. Ese es el porcentaje de su producción económica que los miembros de la OTAN se comprometieron a gastar en defensa. Pero durante un tiempo los países estuvieron muy lejos de ese número. Y varios gobiernos de Estados Unidos no han estado satisfechos con esto. Preguntaron si los protegeríamos aunque no pagaran. Por supuesto que les dije que no. Pero debido a la amenaza de Rusia, eso está comenzando a cambiar. Queda muy poco tiempo. Tenemos que estar preparados lo más rápido posible. Ahora algunas personas se preguntan si el 2% siquiera es suficiente. Esta es la base militar de Pavlade a 1 hora de Vilna, donde los entrenamientos militares han aumentado, y unidades como estas se están entrenando junto con soldados estadounidenses. Nuestra sociedad ya fue invadida por el imperialismo ruso hace muchos años. Por lo que entendemos y somos conscientes de que necesitamos ser fuertes para disuadir a Rusia.
En el último tiempo, los países bálticos han estado pidiendo una presencia permanente de tropas de la OTAN. El objetivo de esas peticiones es disuadir cualquier tipo de agresión rusa dirigida a la OTAN o a sus aliados, mediante la creación de una presencia más proactiva y permanente justo en la frontera. Hay distintos países miembros de la OTAN que están liderando en cada uno de los países bálticos. Por ejemplo, Alemania lidera en Lituania, Canadá se encarga de liderar en Letonia y el Reino Unido está a cargo de Estonia. La idea es que si Rusia atacara a cualquiera de esos grupos de batalla, se enfrentaría a una reacción de cualquiera de las naciones de la OTAN. Ahora la OTAN está aumentando su presencia. Pasó de grupos de combate de alrededor de 1.000 tropas a brigadas que son entre 3 y 4 veces más grandes. Y Alemania está a la delantera, con planes de tener una brigada permanente en Lituania. Esta base albergará a algunas de las 5.000 tropas alemanas que llegarán a Lituania en los próximos años. En esas barracas que estamos construyendo se alojarán los aliados o socios que vengan a ejercitarse o a quedarse aquí en Lituania. Este año ya inauguraremos el tercer sitio de infraestructura o guarnición militar. Y esa presencia alemana es significativa, porque durante la última década, la segunda economía más grande de la OTAN no se acercó ni siquiera a cumplir con sus objetivos de gastos en defensa. Ese compromiso se remonta al 2014. Ese año, cuando Rusia invadió la península de Crimea de Ucrania, los países de la OTAN prometieron gastar al menos el 2% de su PIB en defensa en una década. Cuando se hizo la promesa, solo Reino Unido, Grecia y Estados Unidos cumplieron con el objetivo. En 2022, el año en el que Rusia lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania, 7 países gastaron esa cantidad. Este año se espera que 18 países, o un poco más de la mitad, alcancen la meta. Estados Unidos sigue siendo por lejos el país que más contribuye, y le sigue Alemania. La llegada de los soldados alemanes significa mucho para Lituania. Es una gran señal para advertir a nuestros vecinos del este de que la OTAN es fuerte y que los aliados están listos para defenderse mutuamente. Nuestro plan es que en 2027 estemos listos para alojar aquí a toda una brigada alemana. Este es un gran cambio para Alemania. El gobierno ha declarado que este año el gasto en defensa alcanzará el 2% del PIB por primera vez desde la Guerra Fría. Y en 2022, pocos días después de que Rusia invadiera Ucrania, el gobierno alemán anunció un fondo de defensa especial de 100.000 millones de euros. Lamentablemente eso ocurrió en un momento en el que la economía alemana ya se encontraba al borde de una recesión. Pero sin dudas hubiera sido controversial de cualquier manera, ya que en ese país hay un fuerte grupo pacifista que no está contento con la cantidad de dinero que se está gastando en defensa y en suministrar armas a Ucrania. Gran parte de ese presupuesto de defensa se gasta en armamento alemán fabricado por empresas como Rheinmetall y Hensoldt, que son las que más se están beneficiando de ese gasto. Por ejemplo, antes de la guerra Rheinmetall valía un poco más de 4.000 millones de euros. Y ahora vale más de 20.000 millones. Pero a medida que algunos países miembros de la OTAN se acercan a ese objetivo de gasto del 2%, aumentan las sospechas de que tal vez no sea suficiente para disuadir a Rusia. Es probable que las cifras tengan que ser mucho más altas que el 2% y tal vez se acerquen bastante al nivel de gasto de la Guerra Fría, en la que los países gastaron hasta un 3 o un 4% del PIB en defensa. Consideremos cuánto dinero se gastaría en realidad, tomando como ejemplo a Estados Unidos y sus aliados del G7. Si se llegara a esos niveles, equivaldría a más de $10 billones de compromisos adicionales en la próxima década. Y eso es más que las economías combinadas de Alemania y Japón. Además, el desdén del expresidente Donald Trump por la OTAN ha aumentado la urgencia. También logré que estos otros países que habían dejado de pagar, paguen $430.000 millones a la OTAN. La teoría que se plantea de que Donald Trump podría llegar a sacar a Estados Unidos de la OTAN es un problema existencial para los gobiernos europeos. Algo que vimos a Donald Trump hacer durante su presidencia fue enfocarse en el gasto de los aliados de la OTAN en Europa, los reprendió e intentó motivarlos a que gastaran más. Y desde las capitales europeas, se reconoce en parte que su idea fue correcta. Si bien el panorama en la OTAN es de un mayor gasto, hay diferencias bastante significativas entre los países. Echemos un vistazo a lugares como Luxemburgo, España e Italia. En cuanto al porcentaje del PIB, se quedan muy atrás de los países bálticos.
Y lamentablemente eso está generando divisiones internas, pero a la vez se trata de una decisión muy compleja de justificar para los gobiernos, porque cada euro que un país decide gastar en defensa es un euro que no se invierte, por ejemplo, en escuelas o hospitales. Muchos de los países de la UE con los mayores déficits financieros también tienen altos niveles de deuda y déficit presupuestario. Entonces, para gastar más, tendrán que tomar duras decisiones entre niveles más profundos de endeudamiento, recortes presupuestarios o impuestos más altos. Sin importar quién gane las elecciones de Estados Unidos en noviembre, la cuestión del reparto de fronteras será cada vez más intensa. Para los europeos occidentales, un 2% sería lo mínimo. Vladimir Putin ha negado cualquier plan de atacar a la OTAN, que siempre fue una opción impensable debido al riesgo de una escalada nuclear. Ahora nuevos miembros se unen a los viejos aliados con el objetivo de tener 300.000 tropas en alerta máxima. Todo eso más el apoyo a Ucrania requerirá un presupuesto mucho más alto. Hemos presenciado un cambio histórico que ha alterado el orden mundial. Y digo esto porque esta fue la primera vez que un presidente de Estados Unidos habló con Putin desde la invasión de 2022. Esa llamada telefónica entre Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin cambió las alianzas globales. Desde el inicio de la guerra. No estás bien posicionado. Ahora mismo no tienes ventaja, pero con nosotros la tendrás. Lo digo en serio. Yo también le hablo en serio, presidente. Está jugando con la vida de millones de personas. Y con la Tercera Guerra Mundial. La relación entre Trump y Zelensky ha empeorado desde entonces. Creo que tendremos que enfrentar un gasto militar similar al de la Guerra Fría. Habrá una competencia por los recursos. Incluso con un cese al fuego sobre la mesa, el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania y a Europa en general ya no está asegurado. Eso significa que la futura capacidad de Europa para contener a Rusia es menos certera. Pero lo que está claro es que más de una década de sanciones no ha funcionado. La economía rusa resistió la guerra y las sanciones mejor de lo que los analistas occidentales habían previsto. El mundo y el G7 aplicaron algunas de las medidas más severas contra Rusia, pero aún no han logrado disuadirla. Para el Kremlin, la economía no es la principal preocupación ahora. Putin está enfocado en lograr sus objetivos en Ucrania y en la confrontación con Occidente. ¿Cómo ha sobrevivido la economía de Rusia a la guerra? ¿Acaso hay alguna estrategia restante para poder limitar su poderío militar? La economía rusa se reduce a dos aspectos. En primer lugar, a la exportación de energía, como el petróleo y el gas natural. El segundo motor de la economía rusa es la guerra. El complejo militar industrial es lo más dinámico de la economía rusa. El gobierno ruso ha estado ingresando enormes sumas de dinero en la economía, tanto para apoyar la producción de defensa como para respaldar a las empresas y a los sectores afectados por las sanciones internacionales. El ejército ahora compite con el sector civil por la mano de obra y por los hombres para que vayan al frente. Las industrias civiles solo pueden competir contra esto aumentando los salarios. Esto genera una demanda que la economía realmente no puede satisfacer. La economía se está sobrecalentando. Esto significa que hay inflación, la cual se disparó en 2022. Los controles de capital y las tasas de interés la controlaron un tiempo, pero desde mediados de 2023 ha empezado a subir. El problema de la inflación es importante. El Banco Central de Rusia debe mantener su política monetaria estricta. Las tasas de interés en Rusia rondan el 21%. Estas tasas de interés tan altas dificultan que las corporaciones privadas no afiliadas a la defensa hagan negocios. A pesar de estos obstáculos, Rusia tiene un margen fiscal amplio. El gasto ruso, representado por las barras naranjas, no ha provocado una deuda significativa, ya que los ingresos federales, ilustrados por las barras azules, han sido casi iguales. Esto muestra que el déficit es menor al 3%. Al analizar cuánto aportan el petróleo y el gas, se entiende la importancia de la energía para la economía rusa. Rusia produce unos 10,4 millones de barriles diarios. Esto posiciona a Rusia como el tercer productor de petróleo, justo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita.
El gobierno ruso graba las ventas y los ingresos y recibe dividendos como accionista mayoritario en la mayoría de las corporaciones involucradas. La estabilidad del precio y el suministro del petróleo son una prioridad global, pero también un talón de Aquiles. El petróleo ruso está restringido solo por encima del límite de precio de $60 por barril. Volviendo al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, las sanciones apuntaron tanto a los productores de petróleo rusos como a las instituciones financieras. Sin embargo, fueron diseñadas de manera que Rusia pudiera seguir produciendo petróleo para evitar un impacto en los precios de la energía. Había una preocupación de que imponer sanciones más estrictas al petróleo podría subir los precios de la gasolina en Estados Unidos. Los mercados del petróleo están ajustados, ya que no hay una oferta potencial que pueda reemplazar las exportaciones rusas en este momento. Otro límite al poder de las sanciones es la fungibilidad de la mercancía más comercializada del mundo. El petróleo se puede vender, revender y comerciar en el mercado, lo que significa que hay muchas oportunidades para eludir las sanciones y restricciones que se imponen. 10 días antes de que Biden dejara la presidencia, le impuso sanciones a la flota clandestina de petroleros de Rusia usada para transportar petróleo por fuera de las restricciones occidentales. También les impuso sanciones a Neftegas y Gazprom Neft, dos grandes productoras de petróleo rusas. Ese fue un intento del gobierno de Biden para situar a Ucrania en la mejor posición posible. Los críticos afirman que no fue suficiente y que no se hizo a tiempo. Al igual que de petróleo, Rusia tiene las reservas de gas natural más grandes del mundo. En 2021, la Unión Europea importó casi la mitad de su gas de Rusia. Noruega le proveyó un cuarto y Estados Unidos solo el 6%. En 2023, el porcentaje de Rusia bajó al 15%. Noruega y Estados Unidos llenaron ese vacío, por lo que Rusia perdió su mercado principal de gas. Pero siguió ganando miles de millones por el petróleo que le vendió a otras regiones. China ya era un gran importador de energía y minerales rusos, pero empezó a importar más cantidad porque Europa le cerró sus mercados a Rusia. Antes de 2022, India importaba el 1% de su petróleo de Rusia. Ahora importa entre el 35 y el 40% de su petróleo de dicho país. El yuan de China es ahora la moneda principal en la que los rusos compran y reciben pagos internacionales. Los ciudadanos promedio incluso usan esta moneda para ahorrar. China ha sido un conducto crucial para que Rusia importe los semiconductores y la microelectrónica que necesita para el armamento de precisión que utiliza contra Ucrania. Si India y China siguieran las sanciones impuestas por el Occidente, a Rusia se le dificultaría sostener la guerra. La fuerte dependencia de Rusia de sus socios asiáticos revela sus vulnerabilidades. Tanto la política monetaria estricta de Rusia como las nuevas sanciones, impuestas a principios de año por la administración de Biden, crearán las condiciones perfectas para que haya una recesión en Rusia. El precio de la mantequilla y de las papas ha subido debido a la escasez de mano de obra y a la alta inflación. Esto empezó a afectar a la población rusa. Lo cierto es que Putin necesita un respiro y un alivio de sanciones para reagruparse y rearmarse. Las autoridades occidentales estiman que las bajas rusas ascienden a alrededor de 800.000 entre muertos y heridos desde 2022. Ahora bien, esa es una pérdida enorme para cualquier país. Nuestra lectura de la historia y la literatura nos sugiere que las naciones con un gran dominio militar suelen tender a retirarse cuando hay una fuerte presión pública interna a favor de concluir o terminar los conflictos militares. Sin embargo, medir la opinión pública rusa es muy difícil debido a la opacidad del Estado. Rusia es un Estado autoritario. No hay libertades políticas y hay cientos de prisioneros políticos. Los habitantes van a la cárcel por publicar en redes sociales. Ahora bien, lo cierto es que los gobiernos autoritarios, al tener un control más férreo sobre la población, gozan de un mayor margen de maniobra y pueden sortear mejor las crisis y hacerse cargo de los costos. En este momento, Rusia domina el balance militar en el campo de batalla, así que no hay razones por las cuales Rusia se retiraría. Aunque Rusia está en una posición precaria, es Europa la que está en una encrucijada. Y para Ucrania, el panorama es extremadamente oscuro.
El costo de reconstruir Ucrania supera el $1 billón, según algunas estimaciones. Estados Unidos ha garantizado la paz y la estabilidad en Europa durante décadas, así que las consecuencias son enormes. Nadie quiere gastar más en armas, pero esta es la nueva realidad que enfrentamos. Este es el conflicto más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está intentando redefinir las fronteras de un estado vecino, que es un país que renunció a un arsenal nuclear con la promesa de garantías de seguridad de Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, que resultaron ilusorias. Este es un momento clave para el mundo en el siglo XXI, en el que se definirá si será gobernado por las reglas y las leyes o por el poder y la voluntad de imponerlo.